Un hombre huye. Un general temido por toda una nación corre desesperado, derrotado, sin ejército, sin honor, y encuentra refugio en una tienda de una mujer. Lo que él no sabía es que acababa de entrar al lugar donde el cielo lo juzgaría sin juicio, sin espada, sin ejército. En ese silencio, una mujer sin rango ni fama levantó una estaca, y cambió la historia de Israel para siempre. Hoy descubrirás el secreto de Jael, la mujer que mató a un poderoso general con sus propias manos, y cómo su acto escondido sacudió los cimientos de un imperio. Quédate hasta el final, porque lo que esta historia revela va más allá de un asesinato. Es una sombra profética que apunta al juicio divino, y a una redención escondida. Suscríbete, comparte este vídeo con otros amantes de los misterios bíblicos y prepárate para una revelación que no podrás olvidar. El eco del desorden retumbaba por todo Israel. No había rey, no había ley, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una tierra herida por su propia obstinación, desgarrada por años de idolatría y abandono del pacto que Dios había establecido con sus padres. Las 12 tribus, antes unidas por el fuego del desierto y las conquistas de Josué, ahora yacían fragmentadas, sumidas en una espiral de confusión y sometimiento. Desde las alturas de Jase, Jabín, el rey cananeo, extendía su mano de hierro sobre el norte del territorio. Bajo su mando estaba Sísara, el comandante de su ejército, un estratega implacable que no conocía la piedad ni el límite en su deseo de dominio. Su flota de 900 carros de guerra, reforzados con hierro, se deslizaba como bestias invencibles sobre los llanos de Jezreel, destrozando aldeas, saqueando cosechas y violando la dignidad de un pueblo que había olvidado cómo pelear. Israel estaba atrapado, no por las cadenas visibles del exilio, sino por la esclavitud más silenciosa y letal, la del pecado. A medida que los años pasaban, los israelitas comenzaron a alzar altares en colinas a dioses que no los conocían, a rendir homenaje a ídolos de piedra y madera que no hablaban ni veían. Astarot y Baal eran invocados en las noches de cosecha, mientras el Dios de sus padres, el que había abierto el mar y derribado muros con trompetas, era dejado al olvido. Las voces de los profetas se enmudecieron ante la sordera espiritual del pueblo, y la justicia parecía un recuerdo lejano. Los caminos estaban desiertos, pues el miedo había tomado el control de los corazones. Las caravanas que antes comerciaban entre las tribus ya no se atrevían a salir. Los pueblos estaban sitiados por el terror, y los cantos de alabanza se habían cambiado por suspiros de agonía. Las mujeres no salían solas, los ancianos lloraban en silencio, y los jóvenes creían que la libertad era solo una historia de sus abuelos. Se decía que los jueces que Dios levantaba en tiempos de crisis ya no vendrían más, que Él se había apartado para siempre. Y sin embargo, en lo profundo del corazón del remanente fiel, aún se levantaban oraciones, tímidas pero constantes, como brasas que se niegan a extinguirse. Fue entonces, cuando la oscuridad parecía definitiva, que una luz inesperada comenzó a arder. No en una fortaleza, no en el consejo de los ancianos, ni en el campamento de un caudillo guerrero. La voz de Dios habló, pero no al oído de un líder militar ni de un sacerdote con vestiduras sagradas. Habló a una mujer de espíritu firme, de discernimiento agudo y de fe inquebrantable. Su nombre era Débora. Sentada bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, Débora juzgaba al pueblo de Israel. Ella no portaba espada, pero su palabra era como filo doble, no montaba caballo, pero su visión guiaba a los perdidos. No provenía de linaje sacerdotal,
pero sus labios eran tocados por la inspiración divina. Era una mujer en medio de un mundo de hombres ausentes, una voz profética en medio de un silencio abrumador. Cada día, los israelitas subían hasta donde ella estaba para presentarle sus disputas. No acudían por tradición, sino porque algo en ella emanaba autoridad celestial. Cuando hablaba, el viento se callaba. Cuando callaba, la tierra esperaba. Débora no buscaba poder ni fama. Era simplemente una sierva dispuesta, un canal entre el cielo y la tierra. Y cuando oraba, no pedía riquezas ni seguridad, sino visión y justicia. Pero lo que ella veía la desgarraba por dentro. Un pueblo esclavo que había sido llamado a gobernar, una nación escogida que vivía como las demás. Y en su espíritu, el clamor de su pueblo se mezclaba con su intercesión ante Dios. No podía callar más. Una mañana, mientras los rayos del sol apenas rozaban las ramas de su palmera, la voz del Señor vino a ella con claridad cortante. Era tiempo de actuar. Dios no había olvidado a Israel. Había escuchado el gemido de los oprimidos, y se disponía a levantar juicio contra Jabín y su ejército. Pero no lo haría por medio de ejércitos poderosos, sino a través de los que se atrevieran a creer. Débora se puso en pie. Su mirada, firme como nunca, se dirigió hacia el norte. Sabía lo que debía hacer. Barak, hijo de Abinoam, sería llamado al frente. Él debía reunir a los hombres de Neftalí y Zabulón y enfrentar al ejército de Sísara en el monte Tabor. Pero Débora también sabía que el corazón de Barak estaba lleno de temor, que sus pasos titubeaban ante el rugido de los carros de hierro. Aún así, ella no dudaría. El Dios de Abraham aún hablaba. El Dios de Moisés aún se movía. Y el tiempo del juicio había comenzado. Mientras tanto, lejos de las miradas humanas, en un lugar retirado al pie del desierto, otra mujer vivía en aparente anonimato. Su tienda se encontraba entre las rutas que cruzaban las tierras del norte, donde los pastores guardaban sus rebaños y las caravanas buscaban sombra. Era esposa de un hombre llamado Geber, del pueblo ceneo. Su nombre era Jael. Nadie la conocía por títulos, nadie le atribuía autoridad ni linaje profético. Y sin embargo, la historia de Israel no sería escrita sin ella. Todavía no lo sabía, pero una estaca y un martillo aguardaban por sus manos. Porque cuando los hombres temen y los poderosos tiemblan, Dios escoge a los invisibles para ejecutar sus designios más altos. Los días serán pesados como el cielo encapotado. Barak, hijo de Abinoam, vivía en Cedes de Neftalí, en las colinas de un territorio que había sufrido en carne viva el peso del yugo cananeo. Él había escuchado, como todos, sobre los prodigios del pasado, cuando el pueblo caminaba con fuego por las noches y nubes por el día, cuando los muros caían con cantos y los ríos se abrían ante un bastón. Pero todo eso le parecía un eco lejano, una historia para niños, no una realidad para hombres como él. En su mente, la guerra contra Sísara no era una batalla, era una sentencia de muerte. Cuando Débora mandó a llamarlo, no pudo ocultar la inquietud que subió por su espalda como una serpiente. ¿Qué podía desear la profetisa de él? ¿Qué podía aportar un hombre sin ejércitos ni renombre ante el peso implacable de 900 carros de guerra? Sin embargo, obedeció. No por valor, sino porque algo en la voz de Débora imponía respeto, una fuerza que no podía explicarse, como si hablar con ella fuera estar al borde del monte Sinaí. El encuentro fue breve pero determinante. Débora, de pie junto a la palmera que era ya un símbolo de justicia y profecía,
no le ofreció saludos ni rodeos. Sus palabras fueron flechas directas. ¿No te ha mandado el Señor, Dios de Israel, diciendo: Ve, junta tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y yo atraeré a Sísara hacia ti, y te lo entregaré en tus manos? Barak sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Dios lo había elegido? ¿A él? ¿A ese mismo hombre que dormía con un ojo abierto por miedo a los saqueadores? La idea era imposible. El nombre de Sísara era suficiente para hacer temblar a los guerreros más curtidos. Con su voz baja, Barak respondió como lo haría un corazón dividido: Iré, pero solo si tú vienes conmigo. Débora no se sorprendió. Ya había visto ese tipo de duda antes. Esa fe a medias que quiere creer pero se aferra al suelo. Lo que dijo entonces se convertiría en el comienzo de algo mucho más grande. Iré contigo. Pero sepas esto: la gloria no será tuya, porque en manos de una mujer entregará el Señor a Sísara. Y así, con esa frase, selló el destino de una guerra y el inicio del plan divino que colocaría a una mujer sin armas en el centro del juicio de Dios. Barak partió. No con la determinación de un general, sino con la dependencia de alguien que camina bajo una palabra mayor que él. Con Débora a su lado, comenzó a reunir a los hombres. 10.000 respondió al llamado, un número que parecía grande en papel pero mínimo frente al rugido metálico de los carros cananeos. Las familias temblaban al ver a sus hijos marchar, algunos con lanzas herrumbrosas, otros solo con palos y piedras. Pero Débora caminaba entre ellos como una llama que no se apaga con el viento. Cada paso suyo reavivaba memorias dormidas. El Dios de sus padres no había muerto, solo esperaba ser recordado. En los campamentos, la presencia de Débora infundía vida. No gritaba, no se imponía, pero cuando hablaba, el miedo retrocedía. Citaba la ley, recordaba los pactos, traía de vuelta las palabras del Altísimo. Las madres lloraban al verla, los hombres inclinaban la cabeza, y los niños dejaban de jugar para escuchar. Era como si la tierra, agrietada por años de rebelión, comenzara a sentir de nuevo la lluvia de lo alto. Mientras tanto, al otro lado del valle, en Aroset Goim, Sísara afinaba sus estrategias. El general sabía que Israel se estaba moviendo. Su red de informantes, establecida con años de vigilancia y violencia, le había revelado que un grupo de insurrectos se estaba reuniendo bajo el mando de un tal Barak. Sonrió con desprecio. Sabía que esa tierra no podía generar líderes verdaderos. Su confianza no era solo en su ejército, sino en el terror que lo precedía. Cada rueda de sus carros era una historia de muerte. Cada lanza, una extensión de su poder absoluto. Lo que Sísara no sabía era que la batalla que se avecinaba no se libraría con estrategias humanas. Él pensaba en valles y colinas, en emboscadas y velocidad. Pero Dios pensaba en cielo y tierra, en lluvia y barro, en profecías y redención. Porque cuando los poderosos se confían, los planes celestiales se mueven en silencio. Y en ese silencio, como una semilla oculta en tierra seca, una mujer tejía su destino al margen del campo de batalla. Allí, lejos de las tiendas de guerra, Jael observaba el cielo cada noche. Algo en su espíritu se removía, una sensación extraña que aún no podía explicar. El paso de los días la inquietaba. Su esposo Geber, aliado de Javín, hablaba en susurros con mensajeros que venían del norte, asegurando que la guerra estaba bajo control. Pero Jael no escuchaba con los oídos de la carne.
Su alma ardía con presentimientos que no podía sofocar. En sus manos, el martillo de la tienda se convertía en extensión de sus pensamientos. La estaca, herramienta cotidiana, parecía más pesada de lo normal. Algo se estaba gestando, y aunque el mundo aún no lo sabía, el día en que su nombre rompería el silencio se acercaba sin prisa, pero sin pausa. El día amaneció sin gloria, con un cielo cubierto por nubes espesas que no dejaban filtrar la luz del sol. Los hombres de Israel estaban en el monte Tabor, temblorosos, muchos de ellos sin experiencia en batalla, armados más con fe que con acero. El viento del norte traía consigo un murmullo de guerra, como si la tierra misma anunciara que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Débora estaba allí, firme como siempre, sin una pizca de temor en el rostro. Su presencia era la única armadura que algunos necesitaban para no huir. Barak recorría los campamentos. Intentaba mostrarse firme, pero el peso de lo que estaba por venir le caía como una piedra en el pecho. No era ignorante de las probabilidades. Un ejército de campesinos contra el poder de los carros de hierro de Sísara, equipados para destruir y aplastar. Nadie en su sano juicio pensaría que podrían ganar. Y sin embargo, ahí estaban. Porque una sola palabra de parte del Dios Altísimo tiene más poder que 1000 lanzas. Fue en ese momento cuando Débora se levantó entre los 10.000. Su voz cortó el aire como un trueno. Levántate, Barak, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido el Señor delante de ti? El silencio que siguió a sus palabras no fue de duda, sino de asombro. Era como si una fuerza invisible hubiera descendido sobre ellos. Los ojos de los hombres comenzaron a brillar con un fuego que no venía de la carne. Era el fuego que arde cuando la fe toma forma y se lanza al abismo confiando en que Dios estará allí para sostenerla. Barak no necesitó más. Descendió del monte con los 10.000 tras él, no como un general, sino como un instrumento del juicio divino. Y en el valle de Cisón, los cielos comenzaron a agitarse. Lo que parecía una nube inofensiva se transformó rápidamente en tormenta. Truenos retumbaban a lo lejos, y pronto, una lluvia furiosa comenzó a caer, cubriendo todo el campo de batalla. Para cualquier otro ejército, aquello habría sido solo un inconveniente, una dificultad más. Pero para Sísara y sus 900 carros de hierro, fue una sentencia de muerte. El terreno lodoso tragó las ruedas como si la tierra se vengara de años de opresión. Los caballos se descontrolaron, los carros se volcaron, y los soldados cayeron en el caos. La ventaja se convirtió en trampa, la fuerza en ruina. El general cananeo, que había visto cientos de batallas, nunca había presenciado algo así. Intentó reorganizar sus filas, pero los gritos de sus hombres eran más fuertes que sus órdenes. El agua caía sin cesar, el viento aullaba, y en medio de esa furia, los israelitas descendieron como una ola incontenible. No eran expertos, pero luchaban con la determinación de los que ya no tienen miedo a morir. Porque cuando uno pelea con la certeza de que Dios está delante, el temor se vuelve humo. Sísara, al ver que la batalla estaba perdida, hizo lo que jamás había hecho, huyó a pie. Su armadura lo abandonó. Su título, su poder, sus soldados, todo quedó atrás. Corría sin rumbo, desesperado, mojado, sin saber que no escapaba de un enemigo humano, sino de un destino sellado desde lo alto. Cada paso lo acercaba más al cumplimiento de una profecía que él jamás había escuchado,
pero que sería su final. Mientras tanto, en la tienda de Jael, el día transcurría con una calma inquietante. Ella observaba el horizonte desde la sombra, mientras el viento le traía noticias que aún no tenían palabras. No necesitaba mensajeros para saber que algo estaba cambiando. Su alma lo sentía. En sus quehaceres, sus manos se detenían sin razón, como si el tiempo mismo se quebrara por momentos. Se preguntaba si su esposo volvería pronto, o si las noticias que él solía traer llegarían con sangre esta vez. En ese instante, entre los matorrales y el polvo mojado, una figura apareció corriendo. Jael lo vio desde lejos. Era un hombre exhausto, con la ropa manchada, la mirada agitada, los pasos torpes de alguien que ha perdido toda esperanza. Era Sísara, aunque ella no sabía su nombre. Lo reconoció, sin embargo, por su actitud, un general derrotado, buscando refugio donde no quedaba honor. Pero Jael no se alarmó. Al contrario, su rostro se tornó sereno, como si ya supiera que ese momento llegaría. Lo recibió con amabilidad, como lo hacían las mujeres de tienda, ofreciendo hospitalidad a los viajeros y descanso a los fugitivos. No preguntó quién era. No preguntó por qué huía. Porque en lo profundo de su espíritu, Jael sabía que Dios lo había traído a su puerta. No con palabras, no con truenos, sino con una certeza que ardía en sus entrañas como una llama imposible de apagar. Sísara pidió agua. Ella le dio leche. Pidió refugio. Ella lo cubrió con una manta. Y mientras él se dejaba caer en un sueño forzado por el agotamiento y la derrota, Jael permaneció sentada junto a la entrada. El martillo estaba cerca. La estaca también. No había gritos. No había dudas. El cielo había traído la batalla hasta su tienda, y ella sabía que no podía ignorar el llamado que ardía en su interior. El destino del poderoso estaba ahora en manos de una mujer sin título, sin ejército, sin reconocimiento, pero con algo más valioso, la disposición de obedecer cuando Dios habla sin palabras. Y mientras el trueno seguía rugiendo a lo lejos, el juicio divino se preparaba para sellar el capítulo más inesperado de esta guerra celestial. En la vastedad del territorio ceneo, donde las tiendas se mezclaban con los arbustos del desierto y los caminos eran solo líneas marcadas por las pisadas del ganado, vivía Jael, una mujer que hasta ese día no figuraba en las crónicas ni en los sueños de profetas. Hija de nómadas, esposa de Heber, un hombre que se había separado de sus hermanos para buscar alianzas más convenientes con los enemigos de Israel. Jael llevaba una vida que, a los ojos del mundo, no merecía ser contada. Y sin embargo, el cielo tenía otros planes. Ella no era juez, ni profetisa, ni guerrera. Su mundo eran los utensilios del hogar, las cuerdas de la tienda, la leche recién ordeñada, y el martillo con el que reforzaba las estacas cuando los vientos del desierto amenazaban con levantar su morada. Era una mujer de silencios, de observaciones agudas, que escuchaba más de lo que hablaba y discernía sin necesidad de palabras lo que otros no podían ver. En su espíritu no había ambiciones, pero sí un extraño anhelo por lo eterno, como si desde joven supiera que había nacido para algo más que vivir y morir entre las arenas. El pacto de paz entre Heber y Javín, rey de Canaán, había asegurado a su familia un tipo de estabilidad extraña. Mientras las otras tribus sufrían el yugo de Sísara, los ceneos, descendientes del suegro de Moisés, conservaban cierta neutralidad que los mantenía al margen de los conflictos. Jael lo aceptaba, pero no lo compartía. Sabía en su interior que la injusticia tiene un límite,
y que hay momentos en que el silencio se vuelve traición. Las historias del sufrimiento de Israel llegaban a sus oídos por medio de viajeros y pastores. Había escuchado sobre Débora, la profetisa que juzgaba bajo la palmera, y de Barak, el comandante que se preparaba para enfrentar al poderoso ejército de Sísara. Cada vez que alguien hablaba del terror de los carros de hierro, los ojos de Jael se llenaban de una inquietud que no sabía explicar. No temía por su vida, sino por la vida de aquellos que ya no podían defender la suya. Sus noches estaban llenas de pensamientos. En medio del silencio del campamento, mientras Heber dormía, ella observaba las estrellas y se preguntaba si el Dios de Moisés aún hablaba con mujeres como ella, si aún hacía proezas con manos calladas y corazones dispuestos. No tenía respuestas, pero sí una extraña expectativa que crecía con cada amanecer. El mundo parecía marchar hacia un punto sin retorno, y su alma se preparaba para algo que ni siquiera sabía nombrar. Y entonces, como si el cielo hubiese estado escuchando sus pensamientos, el hombre apareció. Sísara no llegó con gritos ni con órdenes. Llegó solo, a pie, jadeando, como un lobo herido que busca guarida. Cuando Jael lo vio aproximarse entre los matorrales, algo dentro de ella se estremeció. No lo reconoció por nombre, pero su aspecto revelaba quién era. No era un campesino ni un mercader. Sus vestiduras finas, aunque empapadas, sus sandalias gastadas por la huida, su mirada descompuesta por el miedo, todo en él gritaba que era un señor que había perdido su reino en un solo día. Ella no dudó. Se adelantó, lo saludó con hospitalidad y le ofreció refugio en su tienda, apelando a la antigua costumbre nómada de brindar descanso a quien lo necesitaba, sin importar su procedencia. Él aceptó con desesperación, como quien se aferra a la última tabla de un naufragio. Entró sin preguntar, sin ofrecer su nombre, sin medir que tal vez, en ese gesto de buscar amparo, acababa de sellar su destino. Dentro de la tienda, Jael le ofreció leche tibia, no agua, para inducir el sueño. Le cubrió con una manta gruesa, lo calmó con voz serena, y respondió a su pedido de silencio con una afirmación. A su alrededor, la noche se cerraba en un silencio espeso, como si la creación contuviera la respiración. Sísara cayó dormido, como una piedra que se hunde en el fondo de un río. Estaba agotado, vencido, confiado. No sabía que había entrado no en un refugio, sino en el lugar de su juicio. Jael permaneció sentada, en la penumbra, sin moverse, sin hablar. Escuchaba su respiración. Observaba su rostro tenso incluso en el sueño. Sentía en su piel el peso invisible de una decisión que no podía evitar. No era una asesina. No era una soldado. Pero en su espíritu algo ardía con la intensidad del fuego que no consume. Dios no le había hablado con voz audible, pero ella lo sabía. Esa era su hora. No porque ella lo hubiera elegido, sino porque el cielo la había elegido a ella. Se levantó con lentitud. Caminó hasta el borde de la tienda y tomó lo que le era común, una estaca y un martillo. Objetos de su vida cotidiana. Herramientas de una mujer nómada. Nada glorioso, nada sagrado, y sin embargo, en ese momento, eran instrumentos del juicio eterno. Regresó al lado de Sísara. Lo observó una última vez. No con odio, sino con una extraña compasión firme, como quien ejecuta una sentencia que no proviene de su propio deseo, sino de una justicia mayor. Entonces, alzó el martillo con fuerza, con precisión, con un solo golpe certero.
atravesó la sien del hombre que había hecho temblar a naciones. Y el rugido del cielo cesó. Jael no gritó, no lloró, no tembló. Se quedó allí, de pie, en la oscuridad que ahora se sentía distinta. Sabía que nada sería igual. No porque el mundo la reconociera, sino porque en ese instante se había convertido en parte viva de una profecía. Una mujer sin nombre en los registros humanos había sido grabada con fuego en los registros de Dios. El martillo cayó al suelo, la estaca quedó clavada, y el cuerpo de Sísara yacía inmóvil, testimonio de que el poder no está en la fuerza de los hombres, sino en la obediencia silenciosa de quienes se dejan usar por el Altísimo. Y Jael, la invisible, comenzaba a convertirse en un eco eterno en la historia sagrada. La tierra aún estaba empapada por la lluvia que había caído sin misericordia sobre el campo de batalla. El valle del río Cisón, otrora fértil y pacífico, se había convertido en un lodazal salpicado de cadáveres, ruedas rotas y lanzas hundidas en el barro. La tormenta, como enviada directa del cielo, no solo había desarmado al poderoso ejército cananeo, sino que había cambiado el curso de la historia. Era como si el mismo Dios, con mano invisible, hubiese descendido sobre el campo para ejecutar juicio con agua en lugar de fuego, con barro en lugar de espadas. Barak, al frente de los sobrevivientes de Israel, descendía aún más en dirección a Aroset Goim, convencido de que Sísara había huido por ese rumbo. La persecución no se detuvo tras la victoria. Sabían que la guerra no acabaría mientras el general enemigo estuviera con vida. No bastaba con vencer al ejército, había que cerrar la herida de raíz, extirpar al hombre que durante años había sembrado muerte con su puño de hierro. Pero Sísara ya no era un león rugiente. Ahora era solo un fugitivo, una sombra en retroceso. El paisaje era desolador. Los carros yacían volcados, hundidos en la tierra como bestias heridas. Los cuerpos de los cananeos se mezclaban con sus armaduras oxidadas por la lluvia, y los gritos de guerra habían sido reemplazados por el silencio de la derrota. Barak caminaba entre ruinas humeantes, con la mirada fija, sin alarde, sin sonrisas. Él sabía que esa victoria no era suya. No había sido por su fuerza, ni por la habilidad de su ejército. Todo esto había sido obra del cielo. La lluvia, el lodo, la confusión del enemigo. Dios había peleado por ellos. A medida que avanzaba hacia el norte, encontró aldeanos que le daban noticias a medias. Un hombre corrió por este sendero, se dirigió hacia el campamento de los ceneos. Esos rumores se multiplicaban, y todos apuntaban en la misma dirección, hacia el asentamiento donde vivían Geber el ceneo y su esposa. Barak apretó el paso. Sabía que no había tiempo que perder. Si Sísara encontraba refugio allí, quizá tendría oportunidad de reorganizarse o escapar hacia la frontera norte. Pero en ese mismo campamento, los cielos ya habían hablado. La tienda de Jael permanecía en silencio. El cadáver de Sísara yacía en el suelo, con la estaca aún hundida en su sien, como marca indeleble de un juicio sin apelación. No hubo trompetas, no hubo testigos, no hubo clamor. Fue un acto solitario, oculto, que quebró siglos de opresión con un solo golpe. La mujer que había sido invisible para los relatos del mundo, ahora había escrito, con manos firmes, un capítulo eterno en el libro de los designios de Dios. Jael no se movió durante largo tiempo. No por miedo ni duda, sino por reverencia. Sabía que lo que acababa de suceder no era simplemente la muerte de un hombre.
Era el cumplimiento exacto de una palabra hablada por Dios a través de la boca de Débora. Ella no había estado presente cuando se pronunció aquella profecía, y sin embargo, había sido parte de ella. Porque Dios no necesita explicar todos sus planes para ejecutarlos con perfección. Él obra en el silencio, en lo oculto, en los corazones dispuestos, sin importar si tienen nombre, rango o reputación. Entonces, en la distancia, Jael escuchó pasos. Muchos pasos. La tierra vibraba. Era Barak. El líder de Israel llegaba, con su rostro endurecido por la batalla, buscando al hombre que aún le faltaba derribar. Jael se levantó de la entrada de la tienda, cubrió su cabeza con su velo, y salió al encuentro de los israelitas. «Ven», le dijo a Barak con voz serena, «y te mostraré al hombre que estás buscando». No hubo dramatismo en sus palabras, ni orgullo, ni miedo. Solo certeza. La misma certeza que había sentido horas antes al tomar el martillo. Barak la siguió. Entró a la tienda y al ver el cuerpo sin vida de Sísara, su corazón se detuvo por un instante. Allí, postrado en la tierra, yacía el terror de Israel, el azote de las tribus, el general que ningún hombre había podido derrotar en combate, muerto no por una lanza, ni por una espada, sino por la mano de una mujer, con una estaca clavada en su sien. No dijo nada. No pudo. Solo inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, no solo hacia Dios, sino hacia aquella mujer que había sido instrumento fiel en un plan que superaba toda lógica humana. No hubo necesidad de cánticos ni de festejos en ese momento. El juicio había sido ejecutado, no con violencia gratuita, sino con precisión divina. La profecía se había cumplido. Y el nombre de Jael, la mujer invisible, se grababa ahora entre los actos más gloriosos jamás vistos por los ojos de los hombres. En el cielo, las nubes comenzaron a abrirse. Y mientras el sol tímidamente atravesaba las rendijas del firmamento, parecía que hasta los astros se inclinaban ante el peso de lo ocurrido. Porque cuando Dios levanta juicio, la tierra tiembla, el enemigo huye, y los humildes se convierten en gigantes. La estaca aún humeaba. El martillo descansaba. Y Jael, en su silencio, se convertía en símbolo eterno del juicio de los cielos. El cuerpo de Sísara permaneció tendido en la misma posición, como si la tierra no hubiese querido mover ni una fibra de aquel momento sagrado. El sol, al elevarse más en el cielo, comenzó a iluminar la tienda de Jael con una luz cálida y firme. No era una luz triunfal ni ruidosa. Era una luz como la que penetra en el fondo de una cueva y revela una verdad que siempre estuvo allí, esperando el momento justo para ser descubierta. Barak, aún en la entrada, no podía apartar la mirada de lo que tenía delante. No era miedo lo que sentía. Era reverencia. Jamás imaginó que la profecía de Débora sería tan literal, tan precisa, tan contundente. La gloria de la victoria no le pertenecía a él. Pertenecía a una mujer cuyo nombre probablemente nunca habría conocido si Dios no hubiese trazado este desenlace con su mano invisible. Jael no había hecho alarde. No pedía reconocimiento. No reclamaba nada. Su expresión era de serenidad profunda, como si supiera que todo lo ocurrido era parte de algo más grande que ella misma. «El Señor ha vencido», susurró Barak, más para sí mismo que para otros. El resto de los hombres que lo acompañaban se mantenían a distancia, sin atreverse a entrar. La tienda, ahora, era un santuario improvisado. No por lo sagrado de los objetos en su interior,
sino por el acto divino que había sido consumado dentro de ella. El martillo y la estaca, herramientas comunes de una mujer nómada, eran ahora símbolos de la justicia del cielo manifestada en la tierra. Jael, por su parte, no mostró ni orgullo ni temblor. Su semblante no cambió. Lo que había hecho no era una hazaña para ella. Era obediencia. Ella no buscaba la gloria de una guerra, ni la fama que viene con las victorias. Ella había obedecido una certeza que no venía del intelecto, sino del alma. Su corazón, desde antes de que Sísara apareciera en el horizonte, ya sabía que algo así se avecinaba. Y cuando el momento llegó, no dudó. No porque fuera insensible, sino porque el temor de Dios había pesado más que el temor de los hombres. El resto del día transcurrió sin celebraciones. Los cuerpos de los cananeos eran retirados de los caminos, y el ejército de Israel regresó con la noticia que traía alivio a un pueblo entero. No fueron los números, ni la estrategia militar lo que ganó la batalla. Fue el juicio de Dios, el cumplimiento de su palabra, el mover inesperado de sus designios a través de vasos impensados. Mientras en los campamentos israelitas comenzaba a difundirse el relato, en los pueblos oprimidos se escuchaba por primera vez en años un suspiro colectivo de esperanza. En las aldeas de Efraín y Zabulón, las mujeres alzaban las manos al cielo con lágrimas de gratitud. En las colinas de Neftalí, los ancianos hablaban con voz temblorosa del Dios que aún pelea por su pueblo. En las plazas, los niños corrían y preguntaban por esa mujer que venció al general más temido de Canaán con una estaca y un martillo. Y aunque el nombre de Jael apenas empezaba a pronunciarse entre la multitud, su historia ya era parte del tejido eterno de la liberación de Israel. Pero Jael no estaba allí para escuchar los ecos de su acto. En su tienda, se mantuvo en silencio. Se lavó las manos, retiró la sangre del suelo, dobló la manta con la que había cubierto al fugitivo. Luego salió y se sentó a la sombra, como cualquier otro día, con el rostro tranquilo de quien ha cumplido su parte y ya no tiene más que decir. Heber, su esposo, regresó esa tarde. Al enterarse de lo ocurrido, guardó silencio también. No preguntó detalles. Tal vez por respeto, tal vez porque supo, en el fondo, que aquello escapaba a la lógica de los hombres. El pacto con Javín, que había asegurado su neutralidad, había quedado roto sin violencia política, sin traición manifiesta, sino por el juicio sagrado que había atravesado la cabeza de un opresor desde el interior de una tienda de lona. Esa noche, el viento sopló fuerte sobre el desierto, moviendo las telas de las tiendas y haciendo crujir las cuerdas. Pero en la morada de Jael, todo estaba en calma. Ninguna tormenta alcanzaba la paz que seguía su curso interior. En los cielos, las estrellas resplandecían con intensidad, como si también ellas hubieran presenciado el acto de una mujer que no necesitó tronos ni altares para ejecutar justicia. Y mientras la noche caía sobre la tierra prometida, Israel dormía sabiendo que el tiempo del terror había terminado. No por manos de reyes, ni por pactos entre poderosos, sino porque una mujer invisible, sin ejército ni espada, supo reconocer el momento exacto en que el cielo tocó la tierra, y no tembló. La tienda había recuperado su silencio habitual. Jael había limpiado cada rincón como si buscara borrar toda huella de muerte, no por vergüenza, sino porque sabía que lo sagrado no se ostenta. Afuera, los días comenzaban a volverse más largos. El cielo, despejado luego de la tormenta, parecía reposar sobre la tierra como una bóveda de promesas cumplidas. Pero aunque el entorno volvía lentamente a su rutina,
nada era igual. Porque cuando Dios interviene, incluso lo ordinario cambia de peso. El martillo, que por años había sido solo un instrumento más en su vida cotidiana, ahora descansaba con una dignidad desconocida. La estaca, cuidadosamente apartada, ya no era simplemente madera tallada para fijar una tienda. Había sido el canal de una sentencia divina. En ellas, Jael no veía trofeos ni herramientas. Veía obediencia, responsabilidad, temor de Dios. Esa noche, mientras el campamento dormía, Jael se sentó sola, bajo la sombra de una acacia. Su rostro no mostraba cansancio, pero su mirada estaba cargada de pensamientos. No meditaba sobre la muerte de Sísara, como quien repasa una victoria. No había en ella exaltación ni orgullo. Su interior era como un santuario donde la voluntad divina había hecho morada. Había algo misterioso en lo que había hecho. No era un acto de impulso. No había odio en su mano, ni deseo de venganza en su corazón. Fue, simplemente, obediencia sin explicación. Como cuando Abraham levantó el cuchillo sobre su hijo en el monte Moría sin comprender del todo, pero sabiendo que debía hacerlo. Así también, Jael había levantado el martillo, y aunque su mente no entendía cada detalle, su espíritu lo había aceptado con una paz inquebrantable. La estaca del cielo, como la llamarían generaciones después, no fue un arma de guerra forjada por manos humanas, sino una decisión elaborada por el mismo Dios en el lugar menos esperado. El juicio que siglos atrás había sido prometido a Israel, se había cumplido no en un campo abierto con espadas alzadas, sino en la intimidad de una tienda de lona, a través de una mujer sin armadura. Muchos se preguntaban por qué Dios había elegido a Jael. ¿Por qué no a Barak, el líder militar? ¿Por qué no a uno de los ancianos de Israel? ¿Por qué no a un ángel, como en tiempos de destrucción antigua? La respuesta no estaba en el ruido, sino en el silencio. Dios, desde siempre, había escogido lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo humilde para quebrar al altivo, lo pequeño para derribar imperios. Así como usó la vara de un pastor para abrir mares, y una piedra en manos de un niño para derribar a un gigante, así ahora había usado una mujer desconocida, una estaca de tienda, y un momento perfecto. Pero no todos entendieron. En algunos rincones de Israel, hubo quienes susurraban con incomodidad. Una mujer había matado a un hombre poderoso. ¿Cómo podía eso ser visto con honra? Algunos sacerdotes, celosos del poder profético que Dios había mostrado fuera del tabernáculo, evitaban mencionar su nombre. Otros, atrapados en costumbres humanas, se resistían a reconocer que el cielo no siempre actúa como ellos esperan. Pero ni sus silencios ni sus dudas podían borrar lo que había sido escrito por la voluntad de Dios. Débora, sin embargo, sí comprendió. Desde su palmera en el monte de Efraín, la profetisa sintió el peso glorioso del cumplimiento. Ella no había conocido a Jael personalmente, pero su espíritu ya la celebraba. La visión que Dios le había mostrado se había realizado sin margen de error. No porque Barak lo hubiese planeado, ni porque los ejércitos lo hubieran ejecutado, sino porque Dios había hablado, y una mujer había escuchado. En su interior, Débora comenzó a componer un cántico. No uno improvisado, sino una alabanza que brotaba de lo profundo, como un río que había sido retenido por años. En su corazón, el nombre de Jael ocupaba un lugar de honra. Bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Geber el Ceneo. Bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas. Y así,
mientras en las aldeas se hablaba con asombro, mientras los campos recobraban la vida, y mientras las madres volvían a cantar a sus hijos sin temor a los pasos de los opresores, una estaca seguía clavada no solo en la tierra, sino en la historia de un pueblo entero. Porque lo que Jael había hecho no era solo un acto de justicia. Era una señal, una declaración silenciosa de que Dios aún caminaba entre su pueblo, que aún escuchaba el clamor de los débiles, que aún miraba a los invisibles, y que en el momento más oscuro, siempre encontraría a alguien dispuesto a alzarse, no con espadas, sino con fe. El sonido del martillo no fue estruendoso. No resonó como un trueno, ni sacudió los cielos como un terremoto. Fue un golpe seco, preciso, que atravesó el cráneo de un general, y con él, siglos de opresión. Pero aunque su estruendo fue invisible para el oído humano, su eco se extendería como una onda silenciosa por toda la historia de Israel. Ese golpe no solo quebró hueso, rompió una estructura espiritual, la creencia de que el poder pertenece únicamente a los grandes, y que la gloria se reserva para los fuertes. Jael, con un solo movimiento, había redefinido el concepto de victoria. Pasaron los días, y las noticias se esparcieron con rapidez. En cada rincón de las tribus, desde las planicies de Zabulón hasta los valles de Neftalí, los labios repetían una y otra vez el mismo relato, como si fuera un salmo que no se podía dejar de entonar. Fue una mujer quien lo venció. Y no una guerrera, ni una reina. No alguien con espada ni escudo, sino una esposa de tienda, una extranjera entre israelitas, una figura que vivía al margen de los campamentos, sin títulos, sin batallones. Era como si el martillo no solo hubiese golpeado a Sísara, sino también al corazón altivo de una generación que había olvidado que Dios actúa por caminos que nadie espera. Barak, mientras tanto, no se molestó en buscar el protagonismo. Sabía que el cántico que comenzaba a tomar forma en labios de Débora no lo nombraría como el héroe principal, y no le importó. Había visto el rostro de Jael. Había presenciado el cadáver del opresor. Y había entendido, en ese momento, que la verdadera gloria no está en quien levanta la espada, sino en quien obedece al susurro de lo alto. La historia le había reservado otro papel, no como vencedor, sino como testigo de un milagro sin precedentes. Y es que la muerte de Sísara no fue simplemente la caída de un enemigo militar. Fue una declaración profética. Fue el cumplimiento de una palabra que había nacido en el espíritu de una profetisa, y que ahora se concretaba a través de una mujer que nunca había recibido profecía alguna. Lo dicho por Débora no era una advertencia, era un decreto: en manos de una mujer será entregado Sísara. Y el cielo no se equivocó. Los ancianos de las ciudades, al escuchar el relato, comenzaron a meditar en silencio. Algunos sonrieron con incredulidad. Otros bajaron la cabeza con humildad. Porque en sus asambleas, por generaciones, las decisiones habían sido tomadas por varones. El testimonio de las mujeres era escuchado a medias, su consejo pocas veces considerado. Y ahora, la victoria más importante desde los días de Josué había sido alcanzada no por ellos, sino por alguien que vivía fuera del centro, fuera de las murallas, fuera del círculo del poder. Era una lección demasiado clara para ser ignorada. En las casas, las madres comenzaban a contar la historia a sus hijos con una mezcla de asombro y veneración. Las niñas crecían escuchando el nombre de Jael como un símbolo de fuerza discreta, de fe sin escándalo, de obediencia que desafía estructuras.
Y los hombres comenzaban a comprender que la autoridad del cielo no siempre se manifiesta en gritos de guerra ni en estrategias de combate, sino en actos escondidos, en decisiones valientes hechas en la oscuridad. Mientras tanto, Jael continuaba su vida sin grandes cambios. No buscaba ser celebrada, no asistía a reuniones para contar su hazaña, no esperaba ser aclamada. Para ella, lo ocurrido no era una gloria personal, sino una responsabilidad cumplida. Su tienda seguía en pie. Sus quehaceres diarios continuaban. Y su corazón estaba en paz. Porque los que obedecen al cielo no necesitan la aprobación de los hombres para saber que han hecho lo correcto. En el centro del campamento, Heber comenzó a notar cómo el respeto hacia su familia había cambiado. Ya no por sus alianzas con reyes, sino por la esposa que dormía a su lado. Y aunque él nunca se jactó de lo ocurrido, supo que desde entonces, su tienda era un lugar distinto. No por la estructura, sino por lo que había ocurrido dentro de ella, la intersección entre lo eterno y lo humano. El eco del martillo, aunque no físico, comenzó a manifestarse en los corazones. No hubo procesiones ni templos dedicados a Jael, pero sí hubo un cambio silencioso en el alma del pueblo. La próxima vez que un niño preguntara quién podía ser instrumento de Dios, nadie se atrevería a limitar la respuesta. La próxima vez que se hablara de poder, se recordaría la estaca. Y cada vez que la justicia pareciera lejana, una historia sería contada. Una historia que comenzó en una tienda, con una mujer, y con el juicio del cielo en sus manos. Y así, sin fanfarria ni celebración, Jael se convirtió en el eco viviente de una verdad olvidada. Que cuando Dios decide actuar, no importa si eres visible o invisible, conocido o ignorado, fuerte o débil. Lo único que importa es estar dispuesto. El alba se extendía sobre las colinas con un fulgor distinto. Había pasado el tiempo suficiente para que el relato de la victoria de Israel contra los cananeos dejara de ser un murmullo y se convirtiera en himno. El aire estaba impregnado no del olor a sangre o ceniza, sino del aroma a tierra húmeda que, tras la tormenta, renacía. Era como si el suelo, liberado del peso de los carros de hierro, respirara por fin. En ese contexto, la voz de Débora se alzó por encima del murmullo de los campos y del viento entre los olivos. Ya no como juez que dictamina disputas, ni como profetisa que revela lo porvenir, sino como poeta sagrada, cantora del juicio cumplido. Y junto a ella, Barak, el hombre que conoció el poder de la obediencia y la humildad, entonaba la melodía que sellaría para siempre aquella jornada. El cántico comenzaba con una llamada a recordar, a no olvidar lo que Dios había hecho, a no reducir la historia a un hecho político, a una victoria militar, sino a una intervención divina sin igual. Por haberse puesto en marcha los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, bendecid al Señor. Era una alabanza que no glorificaba al brazo del hombre, sino a la mano de Dios. Desde las primeras líneas, se dejaba en claro que todo lo ocurrido, la lluvia que deshizo los carros, el pánico del enemigo, la muerte de Sísara, no fue estrategia humana, sino una coreografía celestial. El cántico recorría los eventos con precisión, pero con profundidad espiritual. No solo contaba, interpretaba. No solo narraba, adoraba. Las tribus eran mencionadas una a una, unas alabadas por su participación, otras silenciadas por su ausencia. Se recordaban los nombres de quienes se levantaron y de quienes permanecieron indiferentes. En los caminos no se podía transitar, y los viajeros andaban por senderos torcidos. Hasta que me levanté yo,
Débora, me levanté como madre en Israel. No era un canto para halagar a todos. Era una verdad cantada. Débora sabía que no toda la nación se había unido, que hubo quienes prefirieron la comodidad a la batalla. Pero más que juzgar, su canto señalaba lo que realmente movía a Dios: la entrega voluntaria, la disposición del corazón. Y entonces, en un crescendo espiritual, llegó el momento más esperado, la proclamación del acto de Jael. Bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Geber el Ceneo. Bendita sea entre las mujeres que habitan en tiendas. Él pidió agua, ella le dio leche, en copa de nobles le ofreció cuajada. Extendió su mano a la estaca, su diestra al mazo de trabajadores. Golpeó a Sísara, hirió su cabeza, le perforó y traspasó las sienes. El tono no era solo descriptivo. Era celebratorio, reverente, casi sacro. Jael era elevada por encima de todas las mujeres de tiendas, no por su belleza, ni por su linaje, ni por su riqueza, sino por su obediencia osada. Por su valor que no gritó, sino que actuó. Por su decisión que no nació del impulso, sino de una certeza espiritual. Y así, su historia quedaba inmortalizada no en un pergamino escondido, sino en un cántico que sería entonado por generaciones. El cántico, sin embargo, no era solo alabanza. También era juicio. Se narraba como la madre de Sísara esperaba en vano el regreso de su hijo, imaginando que estaría repartiendo botín. ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden: deben estar dividiendo el botín. Era una ironía sagrada. Mientras la madre del opresor tejía ilusiones, su hijo yacía muerto a manos de quien ni siquiera conocía su nombre. Porque así obra Dios, desmantelando los planes de los soberbios mientras los humildes obedecen en silencio. El cántico finalizaba con un clamor que resonaba más allá del tiempo. Así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Era una declaración profética y eterna. El fin de los enemigos de Dios estaba asegurado. No importaba cuán poderosos fueran. Y los que amaban al Señor, aunque invisibles como Jael, resplandecerían como el sol en todo su esplendor. No por grandeza humana, sino porque su luz provenía del rostro de Dios. Cuando Débora y Barak terminaron de entonar ese cántico, el pueblo se quedó en silencio. No era el silencio de la duda, ni el de la espera. Era el silencio reverente de quien ha escuchado verdad, y ha visto con sus propios ojos que la historia no está en manos de los poderosos, sino de aquellos que, como Jael, responden sin temor cuando el cielo toca a la puerta. El cántico había sido entonado, los corazones sacudidos, y la tierra descansaba. Pero mientras las voces de Israel se elevaban celebrando la justicia divina, un misterio más profundo comenzaba a tomar forma, uno que no todos podían ver, pero que resonaba con ecos antiguos. Porque el acto de Jael, más allá de su dimensión histórica, contenía una sombra, una imagen que alcanzaba hasta el origen mismo del conflicto entre el bien y el mal. Era como si, al tomar aquella estaca y ese martillo, Jael no solo hubiera ejecutado a un general, sino que hubiese encarnado una escena que había sido anunciada desde los comienzos de la humanidad. Génesis 3 y 15 aún susurraba sus palabras a través de las eras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Podía el acto de una mujer en una tienda remota del desierto ser el eco profético de aquella primera promesa?
¿Acaso la cabeza aplastada de Sísara representaba más que una simple victoria militar? El paralelismo era imposible de ignorar. Así como Eva fue engañada por la serpiente y a través de su descendencia vendría la redención, Jael, mujer de linaje extranjero, levantaba su mano contra aquel que simbolizaba al opresor, al destructor, al enemigo del pueblo de Dios. La cabeza de Sísara, atravesada por una estaca, no solo era el fin de un general, era una señal, un anticipo de lo que Dios haría más adelante. Aplastar definitivamente la cabeza del gran adversario. Jael, sin pretenderlo, había tomado el rol de una figura mesiánica oculta. Una mujer que, en obediencia, ejecuta juicio y libera al pueblo, no por fuerza física, sino por su disposición a hacer lo que nadie más se atrevía. No era una guerrera entrenada, no poseía rango, ni tenía seguidores. Pero su estaca se convirtió en una lanza contra las tinieblas. Cada fibra de madera atravesando la carne del opresor era un grito profético. Dios todavía pisa las cabezas de los enemigos a través de instrumentos inesperados. Este misterio se profundizaba al recordar otras mujeres en la Escritura que jugaron roles similares. ¿No fue también una mujer, Miriam, quien cantó al otro lado del Mar Rojo celebrando la derrota del faraón? ¿No fue Ruth, una moabita, quien fue madre de la línea del Mesías? ¿No fue Esther, en palacio pagano, quien silenció a Amán con sabiduría divina? Jael se unía a ese linaje secreto de mujeres que, desde lo invisible, combatían no con espadas, sino con actos de fe que estremecían los cimientos del mal. Y no podía ignorarse el símbolo del martillo. Instrumento de trabajo, de construcción, de firmeza. En manos de Jael, se volvió juicio. Pero siglos más tarde, otros martillos resonarían sobre clavos, y otra estaca atravesaría carne. Esta vez, no la de un opresor, sino la del Cordero de Dios. El Mesías, descendiente de mujeres fieles como Jael, sería clavado no por juicio propio, sino por asumir el juicio de todos. Y allí, en esa cruz levantada, la cabeza de la serpiente sería herida con un golpe final, definitivo, eterno. ¿Acaso Jael sabía todo esto cuando alzó su mano? No. No tenía las palabras. Pero sí tenía la obediencia. Y esa obediencia la alineó con el corazón profético de Dios, como un instrumento puro que se presta al canto del maestro sin comprender toda la melodía. Mientras tanto, Israel descansaba. La opresión había terminado. Javín, sin su general, perdería el dominio. El temor que por años paralizó al pueblo se desvanecía como niebla frente al sol. Pero más allá de lo político y lo social, en las alturas invisibles, algo más había sido roto. Un ciclo oscuro había sido interrumpido. No porque Israel fuese fuerte, sino porque una mujer levantó una estaca y, sin saberlo, anunció con su acto lo que siglos después se cumpliría de forma perfecta. El martillo descansaba. La estaca permanecía clavada. La serpiente, herida. Y el cielo, en su silencio glorioso, sonreía. El tiempo comenzó a transcurrir, como lo hace siempre después de una gran conmoción, dejando atrás el estruendo de la victoria y dando paso al murmullo de la vida cotidiana. Las tribus regresaban lentamente a sus labores. Los campos, antes pisoteados por los ejércitos cananeos, volvían a florecer. Las mujeres salían al pozo sin miedo, los niños jugaban en las plazas, y los ancianos hablaban al calor del fuego, narrando a los más jóvenes los días en que la tierra fue liberada por manos que no se esperaban.
Pero si bien la paz retornaba al pueblo, la memoria de lo que había ocurrido no se desvanecía. La historia de Jael circulaba en todas direcciones, contada en voz baja con asombro reverente. No se trataba de una simple anécdota. Era un testimonio vivo de que la redención no siempre llega entre relámpagos y terremotos. A veces, la salvación entra descalza, en silencio, y ejecuta justicia entre las paredes de una tienda, donde no hay testigos más que el cielo. Jael no se convirtió en reina, ni fue levantada como figura pública. Su rostro no fue tallado en piedra, ni su nombre grabado en columnas. Pero su recuerdo se mantenía como una llama discreta que no se apaga con el tiempo. No necesitaba monumentos. Su legado estaba en la conciencia de un pueblo que ahora comprendía que lo divino puede tomar forma en los gestos más pequeños, en los corazones más humildes. Las mujeres del pueblo hablaban entre ellas en secreto. Jael se convirtió en símbolo silencioso, en inspiración que no necesitaba discursos. Porque su acto había elevado lo cotidiano a lo eterno. Había convertido el martillo de una tienda en espada celestial. Había mostrado que la fe obediente puede más que un ejército armado. Y, sobre todo, había revelado que Dios mira el corazón sin importar en qué lugar de la tienda uno se encuentre. Esa redención silenciosa tuvo un eco distinto en el corazón de Débora. Ella, que había profetizado la gloria de una mujer, comprendía ahora la magnitud de lo que el Espíritu le había hecho anunciar. Para Débora, el acto de Jael era la confirmación de que la palabra de Dios no regresa vacía. Había visto a su pueblo liberado, sí, pero también había presenciado algo más profundo. El levantamiento de lo invisible, la reivindicación de lo olvidado, la exaltación de lo despreciado. Débora volvió a su lugar bajo la palmera. No buscaba reconocimiento. Su labor estaba cumplida. El pueblo tenía paz. La profecía había sido sellada. Sin embargo, en su alma quedó grabada para siempre la estampa de Jael. Aquella mujer serena, con un martillo en la mano y un juicio en el corazón. No solo la honró con su cántico, la honró en su memoria, cada vez que miraba al norte y recordaba que Dios puede usar una tienda como altar, y una estaca como cetro. Algunos años después, cuando los ancianos comenzaron a escribir los relatos que formarían los pergaminos sagrados, no olvidaron incluir lo sucedido. En el libro de los jueces, entre batallas y caídas, entre ciclos de pecado y redención, se registró con solemnidad: bendita sea entre las mujeres Jael, esposa de Geber el Ceneo. Una sola frase, pero suficiente para que la eternidad la recordara. Y Jael, ella permaneció en su tienda. La vida siguió como siempre, pero su alma ya no era la misma. Había sido testigo del poder del Altísimo, no en truenos ni visiones, sino en el peso exacto de un llamado que llegó sin palabras, pero con una claridad que quemaba. Su estaca no solo quebró el cráneo de un opresor, también abrió una puerta invisible para que el pueblo entendiera cómo se ve el verdadero poder. Cuando se ejerce sin gritar, cuando se cumple sin buscar, cuando se entrega sin reclamar. En una era donde las mujeres eran relegadas al fondo de las narraciones, Jael se convirtió en un faro. No por tener más, sino por entregar más. No por hablar más alto, sino por actuar cuando nadie más lo haría. Y su historia, sin pompa, sin ejército, sin título, se tornó en una lección que ni el tiempo, ni los reyes, ni las generaciones futuras pudieron ignorar. Dios redime también a través del silencio. Redime a través de los invisibles.
Redime a través de quienes no buscan ser vistos, pero que están listos para obedecer cuando el cielo los llama con voz baja. Y Jael. Jael fue redención con manos de tienda, redención con mirada firme, redención con una estaca de madera que pesó más que cualquier corona. Los días se convirtieron en estaciones, las estaciones en años, y con el paso del tiempo, los nombres de reyes y generales se fueron desvaneciendo en el polvo del olvido. Pero el nombre de Jael, ese nombre que no nació de la fama ni fue anunciado por trompetas, permaneció, como una raíz firme en la tierra de las promesas. No porque se proclamara desde los techos, sino porque el cielo lo había susurrado en lo profundo del alma del pueblo. Ella no construyó un linaje de poder. No erigió ciudades. No dio discursos. Su historia fue una sola escena, un solo acto, pero eterno. Su legado no radicó en lo que fundó, sino en lo que desmoronó, el mito de que solo los grandes hacen lo grande. Jael, al levantar la estaca y golpear con decisión, se convirtió en símbolo eterno del movimiento secreto de Dios. Ese que opera donde nadie mira, donde nadie espera, donde todo parece común. Porque la historia de Jael es también la historia de todos los que han obedecido en lo oculto. De quienes han caminado con Dios sin reconocimiento. De las madres que han instruido a sus hijos en fidelidad, sin recibir aplausos. De los ancianos que han orado en silencio por generaciones. De los extranjeros que han creído en el Dios de Israel sin herencia terrenal. Su historia representa a todos los invisibles que, sin saberlo, han hecho temblar los cielos con actos de fe sencillos pero poderosos. En generaciones futuras, los sabios estudiarían la figura de Jael no como un personaje aislado, sino como parte de un patrón divino. Se hablaría de cómo Dios levantó a una Moisés de la canasta, a un David del redil, a un Gedeón escondido en un lagar. Y también, cómo levantó a Jael desde una tienda sin púlpito, sin trono, sin espada, pero con una certeza clavada en el alma. Los profetas recordarían su gesto cuando hablaran del día del Señor, ese día en que todo lo escondido sería revelado, cuando las obras ocultas se convertirían en luz. Porque si Jael, en lo secreto, ejecutó el juicio del Altísimo, ¿cuántos más, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, serían usados en lo cotidiano para desbaratar los planes del enemigo? En la enseñanza oral de los ancianos, Jael era comparada a las columnas del tabernáculo, firmes, silenciosas, siempre presentes, sosteniendo el lugar donde mora la gloria. Era un recordatorio para el pueblo de que no todos los milagros ocurren en el templo. Algunos ocurren en tiendas polvorientas. Que no todas las victorias se anuncian con trompetas. Algunas llegan con un solo golpe, en el silencio de una decisión que nace en el temor de Dios. Y su martillo, ese objeto sencillo, se convirtió en símbolo de discernimiento, de fuerza callada, de fe activa. No era una herramienta de destrucción, sino de exactitud. Porque Jael no actuó por impulso. Actuó porque sabía. No necesitaba pruebas. Tenía discernimiento. Esa sabiduría que no proviene de libros ni linajes, sino del Espíritu de Dios que sopla donde quiere y sobre quien quiere. Años más tarde, cuando otras mujeres del pueblo eran silenciadas por costumbre o tradición, el nombre de Jael reaparecía como respuesta. ¿Acaso no fue ella quien derribó al enemigo sin salir a un campo de batalla? ¿Acaso no fue ella quien cumplió la palabra de Dios cuando ningún hombre se atrevió a hacerlo? Su recuerdo era un faro para las olvidadas, una voz sin alzar la voz para las ignoradas, una estaca que aún pesaba en la conciencia del pueblo.
Incluso cuando los días oscuros volvieron, cuando Israel cayó en nuevas idolatrías y fue entregado a nuevos enemigos, los más sabios sabían que el ciclo se repetiría, pero también que Dios volvería a actuar a través de instrumentos inesperados. Porque mientras el mundo mira lo externo, Dios sigue eligiendo a los Jael de cada generación, los que escuchan sin oír truenos, los que ven sin ser vistos, los que obedecen aunque no comprendan del todo. Y así, Jael no quedó atrapada en una sola generación. Su figura caminó junto a los profetas, susurró a las madres, inspiró a los valientes discretos. Su estaca fue mucho más que madera. Fue una pluma con la que el cielo escribió una lección definitiva. El poder no siempre grita. A veces calla, y actúa. Cuando finalmente la tienda de Jael fue desmontada y su cuerpo descansó en la tierra que una vez defendió sin espada, no hubo cortejo real ni ceremonias. Pero en los cielos, la historia ya estaba escrita. Y en la memoria de Dios, su nombre seguía brillando como un ejemplo vivo de que, cuando llega el momento de decidir, los invisibles también pueden ser instrumentos del juicio y de la redención. Así concluye la historia jamás contada de Jael, la mujer que, sin buscar tronos ni glorias humanas, se convirtió en instrumento del juicio divino con una estaca en la mano y una fe inquebrantable en el corazón. Su acto silencioso no solo trajo libertad a Israel, sino que dejó una huella eterna en el relato bíblico, un llamado a recordar que Dios sigue usando a los que nadie ve, para cumplir propósitos que todos recordarán. Si esta historia tocó tu corazón y te reveló una nueva dimensión de la fe en acción, suscríbete al canal, comenta qué fue lo que más te impactó y comparte este vídeo para que más personas descubran los secretos profundos que esconde la Biblia. Hasta la próxima revelación.